¿Cuál es tu huella? Nicolás, ¿de dónde vienes? Yo me estoy estacionando en el canal, así que te veo adentro. Nos vemos. Les cuento que estoy haciendo un programa nuevo que se llama ¿Cuál es tu huella? Súper entusiasmada. La idea es poder ver, entender y accionar respecto de cómo justamente podemos colaborar con el medio ambiente. Así que ahora, llegando ya al canal, me estaciono y vamos sobre todo a tener experiencias para poder ver cuáles son las acciones a tomar en pos de utilizar con mucho cuidado y responsabilidad sobre todo nuestros recursos. Nos vemos. ¡Chao! A ver, trato de, mientras me estoy lavando los dientes, cerrar la llave, súper importante. Que las duchas sean más cortas y trato de tomar harta agua. Pero hay veces que se me queda o en el auto o en la oficina y ya está así como... Lo que hago en esos casos es, si está a una temperatura ambiente, se la echo a las plantas y vuelvo a cargar la botella. Incluso a veces le echo algunos cubos de hielo si estoy en mi casa y con eso la reenfrío, la reutilizo y me la tomo. Ahora, el tema es que yo no soy experta en esto y lo que quiero empezar a hacer es partir aquí, tomando acciones que nos involucren a todos, ojalá. Así es que voy a pedir ayuda. ¿Cómo estás? 1.000.000 de gracias por venir. Me gustaría poder hacer cosas en el canal. Acá hay un montón de cosas que yo creo que se pueden hacer. ¿Dónde quieres que empecemos? Empecemos por el casino. Cuando escuchas que tenemos una escasez hídrica a nivel nacional, uno dice que yo me deje de lavar los dientes con el agua corriendo o no. ¿En qué cambia en definitiva? Es que las personas que están en su casa tomen primero conciencia de ellos y hagamos presión para que los grandes tomadores de decisión que manejan los gigantescos recursos hídricos en las grandes industrias de este país, en particular en las industrias extractivas, tomen conciencia de esto y tomen medidas necesarias y suficientes para disminuir la huella hídrica de sus procesos. Podemos ver que acá hay un procedimiento en el cual se utiliza una gran cantidad de agua. Podríamos ver de qué manera podemos reutilizarla. Podemos hacer con ella. Imaginemos primero la naturaleza del agua. Es un agua absolutamente desinfectada, quizá no para el consumo directo humano, pero sí podríamos regar. ¿Sabes qué? Es un agua limpia. Me la llevo a la oficina, mis plantitas van a estar felices. Yo te voy a presentar a un profesional que es agrónomo y que se dedica específicamente a este tipo de cosas. A ver, veníamos conversando respecto del riego. Estuvimos revisando aquí las especies que hay en el canal, cómo se está ahorrando agua, pero ahora a nivel personal, cada uno en su casa, aquí en Santiago, la región metropolitana, en la zona centro, ¿se deberían cambiar lo que generalmente plantamos, por ejemplo, para poder optimizar nuestros jardines o el uso del agua? Sí, de todas formas, hay que migrar hacia un paisajismo de especies xerófitas, ¿ya? Que son más adaptadas a las condiciones reales de este lugar. No sacamos nada con seguir cultivando pasto y especies tropicales y al final consumen una cantidad de agua que no podemos otorgar. Y ahora justamente el riego, porque hay mucha gente que lo toma como terapia. Llega a las tardes a su casa, se pone a regar con la manguera y es el momento de paz, de tranquilidad, donde piensa. Tenemos que cambiar ciertos hábitos. Sí, efectivamente. Es muy difícil medir la cantidad de agua que se está aplicando con una manguera. Y esto es especialmente importante en las municipalidades. Las municipalidades que están regando con manguera, con camión de aljibe, no tienen la posibilidad de cuantificar cuánta agua están aplicando. Chile como país está con una superficie de áreas verdes por habitante bastante más bajo de lo que recomiendan organismos internacionales. Ellos plantean 8 a 18 metros cuadrados por persona y nosotros acá en Chile estamos menos de 5. Entonces estamos en una situación bien compleja en donde tenemos que tener más áreas verdes para hacer las ciudades más sustentables, ya que las áreas verdes contribuyen enormemente al cambio climático. Pero ¿cómo podemos aumentar la cantidad de áreas verdes si disponemos cada vez de menos agua? Nos encontramos frente a ese desafío bastante importante. Hay una serie de cosas que podemos poner en valor y que además la gente que no las conoce no las valora. Tú primero tienes que conocer para llegar a valorar y esta es una buena oportunidad de hacerlo. Bueno, se pasaron, vamos a seguir tomando acciones individuales y de hecho yo me voy a una. Que esté muy bien. Muchas gracias de nuevo. Chao. Gracias.
me voy de inmediato a regar las plantas de mi oficina, justamente con esa agua que vimos en la cocina del casino. Que estén bien, chao. Bienvenidos a ¿Cuál es tu huella? Me imagino que ya están pensando en formas de poder ahorrar agua. Y es que, ojo, hoy la humanidad entera es la que vive los estragos de una pandemia de la cual apenas conocemos sus orígenes y que aún no está claro, por ahora al menos, cuáles van a ser sus reales consecuencias. Pero no es el único conflicto que debemos sortear todos juntos. En vastas zonas del planeta y, por supuesto, también en nuestro país, la sequía pone en riesgo la habilidad y desarrollo de las comunidades. Iniciamos la primera temporada así de nuestro programa hablando del agua. Y es que cómo alcanzar un futuro más sustentable, colaborativo, responsable. Es una tarea de todos y de todas. Bueno, desde esta tribuna es que los vamos a invitar a conversar, pero también a compartir experiencias con aquellos que creen que sí es posible mejorar el mundo a partir de una sencilla pregunta. Se la volvemos a hacer. ¿Cuál es tu huella? Y justamente queremos conversar con alguien que tiene mucho en sus manos para poder ayudarnos a tomar más medidas y a tomar que el país las tome. Un total de 138 comunas de Chile, entre las regiones de Coquimbo y el Maule, han sido declaradas como zona de escasez hídrica entre el año 2019 y lo que va solamente de este 2020, con cerca del 40% de las comunas afectadas, malos pronósticos de lluvia y nieve para este invierno y una legislación impopular. La crisis del agua se ha instalado en nuestro país. Justamente queremos hablar sobre la sequía, las urgencias en esta materia y cuáles son las iniciativas que se llevan a cabo en la cartera para enfrentarla. Tenemos el contacto a esta hora con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros y por este tiempo en Sabemos, días muy pero muy ocupados. Bueno, Carolina, gracias a usted por el contacto. Encantado de hablar de un tema tan importante para el futuro de la agricultura de Chile y, por qué no decirlo, para el futuro de Chile en su conjunto. Así que encantado de estar aquí compartiendo con usted qué podemos hacer y cómo podemos enfrentar esta crisis hídrica. Ministro, antes de ir directamente al tema de la sequía propiamente tal y del consumo humano en particular y el agrícola, quiero partir preguntándole por lo que estamos viviendo hoy, a lo cual no somos ajenos y nadie. El coronavirus, el COVID-19 en nuestro país. Durante la jornada de ayer en la tarde, la organización Greenpeace sacó un informe en el cual dice y alega que 350.000 chilenos no tienen agua suficiente para poder lavarse las manos. Lo que dicen es que el suministro en zonas rurales y alejadas tal vez de las metrópolis cuentan con un suministro pero que tiene constantes cortes de agua, lo que lleva a que la crisis actual sea aún mayor para ellos y el riesgo de que se puedan contagiar es mayor. ¿Qué se está haciendo en función de poder ayudar a esas comunidades? Bueno, la verdad, Carolina, es que Chile es uno de los países que tiene una mayor cobertura de agua potable. En las ciudades, en los sectores urbanos, tenemos una cobertura de un 99, algo %. En los sectores rurales concentrados tenemos una cobertura de agua potable de un 98, algo %. ¿Y dónde tenemos el problema? Tenemos el problema en los sectores rurales desconcentrados. ¿Qué significa eso? Que por cada kilómetro lineal tenemos menos de 6 arranques de agua. Y ahí tenemos efectivamente, yo diría que un número mayor al que dice Greenpeace. Ahí tenemos 400.000 familias sin agua potable, que eso representa más o menos 1.100.000 personas que en Chile estamos abasteciendo con camiones de aljibe. ¿Cuál es nuestro gran desafío como país? Poder abastecer de agua potable a esa cantidad de gente, enorme de gente que hoy día no tiene agua potable cuando nos están pidiendo que nos lavemos las manos más de 15 veces al día, ¿no? Y nosotros estamos repartiendo ahí 50 litros por persona, lo que es insuficiente, y por eso estamos haciendo un esfuerzo tan grande para los próximos 5 años de poder ponerle agua potable a esas 400.000 familias que hoy día no tienen agua potable.
Ministro, si seguimos con las prioridades tal vez que tenemos hoy, primero obviamente la salud de las personas y en este caso con mayor énfasis producto de la emergencia y la pandemia que se está viviendo a nivel internacional y nacional, pero por otro lado lo que tiene que ver con la actividad agro, que se ha declarado como una actividad de infraestructura crítica, la problemática de cómo las localidades rurales no están teniendo agua para poder lograr el regadío de sus predios y así poder seguir subsistiendo, muchos de ellos incluso con huertos que son su propia subsistencia familiar o comunal. Así es, Carolina, aquí tenemos que abordar el siguiente tema. Tenemos 300.000 agricultores en Chile, este es un país que muy agrícola y hemos decretado 6 regiones con emergencia agrícola por escasez hídrica, 119 comunas, ¿no es cierto?, que lo están pasando muy mal. Y efectivamente el principal problema que tenemos, ¿cuál es? Que el agua era un bien abundante. Hoy día el agua es un bien escaso y la demanda de agua es mucho mayor. La economía creció, la agricultura, que es la que ocupa un 75% del agua, creció, la economía del país creció, o sea, estamos demandando mucho más agua por un lado y tenemos un déficit de precipitaciones de un 75%. O sea, por un lado tenemos un déficit de precipitaciones, tenemos menos reservas de nieve, ¿no?, menos caudales en los ríos, menos de reservas en general y por otro lado una mucho mayor demanda. De eso nos tenemos que hacer cargo. Y yo digo responsablemente, tenemos que dar un giro en esto, Carolina, porque no hemos quedado dormidos 30 años. La agricultura siguió creciendo y hoy día tenemos un déficit de precipitaciones mucho mayor. Por eso tenemos que hacer los 26 embalses que tenemos priorizados, tenemos que hacer infiltración de acuíferos, tenemos que tener una nueva administración, un nuevo cuidado del agua, una nueva gobernanza del agua, una modificación del Código Agua, de todas maneras, y tenemos que administrar el agua con mucho mayor justicia social. Por eso es que creamos esta Mesa Nacional del Agua con el ministro Moreno, donde están participando gente de gobierno, de oposición, académicos, expertos, parlamentarios, etcétera, para abordar en serio el tema del agua, no desde mi propia trinchera o no desde mi propia esquina, sino que abordar el tema hídrico de Chile como un tema de Estado, como un tema nacional, como un tema de todos los chilenos, donde no haya gobierno y oposición. Este es un tema realmente, Carolina, central para el futuro de Chile, no solamente para la agricultura, que es la que ocupa el 75% del agua. ¿Para qué ocupa la agricultura el agua? Para transformarla en alimentos, ¿no? Pero también tenemos que hacernos cargo de la primera prioridad, que el agua como primera prioridad es para el consumo humano, ¿Ministro? Es para las personas. A ver, pero usted nos decía, tenemos que hacernos cargo en serio de este alto porcentaje que se ocupa, más del 70%, para el agro, pero en definitiva llevamos años en esto. ¿Qué es lo que falta? Falta un cambio de cultura, falta tener mayor tecnificación del riego, faltan de verdad poner los recursos donde se tienen que poner. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, Carolina, nosotros hemos hecho nuestro propio decálogo de riego en el Ministerio de Agricultura y quiero ser muy concreto en esto. El diagnóstico yo creo que lo tenemos claro, pero necesitamos una mejor gestión del agua, necesitamos una nueva administración del agua, necesitamos fortalecer las organizaciones de usuarios, ¿no?, de las cuencas, porque ¿quién mejor administra el agua que la propia comunidad? Necesitamos hacer efectivo este plan de embalses, hemos priorizado 26 embalses. Necesitamos seguir tecnificando el riego de la agricultura chilena. Solamente tenemos 1/3 de la superficie agrícola chilena que tiene riego tecnificado. Necesitamos nuevas fuentes de agua. Necesitamos desalinizar el agua, ¿no? De la región metropolitana Arica tenemos mar, como me dijo una señora el otro día en Coquimbo: ministro, ¿hasta cuándo no miramos el mar? ¿No? Necesitamos un reuso de las aguas servidas, necesitamos atrapanieblas, necesitamos hacer recarga de acuíferos, una práctica que es tan ocupada en Australia, Nueva Zelanda, en California. Necesitamos
modificar el Código de Agua, que es del año 81, ¿no es cierto? Necesitamos incurrir en todas estas prácticas, porque yo le voy a decir una cosa que espero que se tome bien, Carolina, y no mal. Chile tiene agua, aunque parezca increíble. No dicho por mí, dicho por los españoles, dicho por los israelitas. ¿Cuál es la mala noticia? Que tenemos una infraestructura de riego muy precaria y no hemos hecho las obras de riego, las grandes obras de riego que Chile necesita. Estamos al debe, nos quedamos dormidos 30 años. Yo le voy a decir una cosa con mucho dolor. Yo le diría que las generaciones hasta el año 70 hicieron mucho más por el agua que lo que hemos hecho nuestras generaciones. Porque nos quedamos dormidos. ¿Por qué nos quedamos dormidos? Porque el agua era un bien abundante. En Chile llovían más de 12.000, 15.000 milímetros al año si sumamos la precipitación de todas las regiones. ¿Sabe cuánto, Carolina, llovió el año 2019? Llovieron 5.500 milímetros si sumamos la precipitación de cada una de las regiones. O sea, seguimos creciendo en la economía, pero por otro lado han disminuido la cantidad de agua, las precipitaciones, y no hemos hecho las grandes obras de riego que este país debió haber hecho. Ministro, le quiero agradecer. Nos quedan preguntas, pero por supuesto, y como nos pasa muchas veces en televisión, el tiempo es cortito y tenemos que empezar a despedirlo. Le agradezco muchísimo y esperamos que esa cantidad de agua abundante que dice usted que tenemos en nuestro país llegue a todas las personas, sobre todo a aquellos que más la necesitan. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. Encantado de saludarla. Hacemos una brevísima pausa, chiquitita. Ya volvemos con más, sobre todo con experiencias de gente como usted y como yo. Ya estamos de vuelta en ¿Cuál es tu huella? Y tal vez uno de los ejemplos más gráficos es el siguiente. Está enclavado en plena cordillera de los Andes y a más de 3.000 metros de altura. Hablamos del embalse El Yeso, que abastece de agua a la cuenca de Santiago. Tras 10 años de sequía y en medio de pronósticos desalentadores, el embalse hoy solo dispone de un 25% de su capacidad. Para evitar interrupciones en el abastecimiento de la capital, se desarrollan múltiples iniciativas tendientes a mejorar la eficiencia hídrica de la ciudad. Ubicado en plena cordillera de los Andes y a 3.000 metros sobre el nivel del mar, el embalse El Yeso resguarda un importante tesoro hídrico para la región metropolitana. Acá se encuentra la materia prima del agua que abastece el Gran Santiago, aportar al río Maipo cuando este lleva déficit. Ese déficit lo aporta el embalse El Yeso. Cobra un rol imprescindible en las épocas de invierno, donde los caudales del río bajan mucho, descienden mucho y es necesario ese aporte suplementario del embalse para poder abastecer a la ciudad. Si no tuviéramos esa reserva, los inviernos no alcanzaríamos a tener agua suficiente para abastecer. La función nuestra es mantener el control de la represa, saber el volumen de agua embalsada en este momento. Los cambios han sido notorios. En mi inicio en la empresa, los inviernos principalmente eran totalmente distintos a los de ahora. Tiene por lo menos un 70% de déficit. ¿A qué se debe eso? Que la dióxido de almacero fue muy alta, la nieve que cayó fue poca y por lo tanto se funde rápidamente. En el campamento nuestro llegábamos a tener 1,5 metros, 2 metros de nieve, cosa que ahora en este momento no se ve. O sea, a lo más podemos llegar a tener 50 centímetros esporádicamente. La disminución de nieve se debe a un aumento de la temperatura en la cordillera, a una disminución de las precipitaciones nivales, la elevación de la isoterma en la cordillera, lo cual nos dice que en lugares donde antes había nieve, ahora no está nevando. En los últimos años, la escasa cantidad de precipitaciones registradas y la baja densidad de la nieve depositada en las principales fuentes que nutre el embalse han ocasionado que el Yeso cuente en la actualidad con un poco más de 1/3 de su capacidad máxima. Llevamos 10 años de sequía y bien intenso. La baja pluviometría que estamos teniendo, el origen principal viene del cambio climático. Lamentablemente las condiciones de precipitación cada vez van a ser más extremas. En esta oportunidad estamos viviendo un periodo con muy poca lluvia. Es probable que esto haya sido un fenómeno permanente en la historia climática del país.
Pero sí hay que considerar que con el cambio climático se está produciendo una acentuación en la intensidad de estos ciclos. No olvidemos que en el año 97 se rompió un ciclo de 6 años consecutivos de sequía. Entonces yo tenía la esperanza de que esto 10 años después cambiara, pero lamentablemente esto al parecer ha ido empeorando. Si no se producen precipitaciones relevantes durante este periodo invernal, como ya tenemos los embalses en una situación muy baja, no hay precipitaciones, no hay deshielo, no se van a recuperar y por lo tanto el comienzo de la próxima temporada de riego, significa alrededor de septiembre-octubre, nos veríamos con una situación bastante más crítica en todos los embalses de la zona centro. Sumado a las condiciones climáticas, el crecimiento poblacional en la cuenca metropolitana también ha sido un factor clave en los bajos niveles que registra este embalse. La alta demanda del recurso hídrico al que está sometido, todos los embalses de la zona centro, tanto para riego como abastecimiento, se han visto disminuido su capacidad. A los embalses ya no podemos pedirles más, ya han resistido una sequía de 11 años, que es lo que llamamos la mega sequía, y esto nos está provocando una distorsión bastante grande en términos de abastecimiento. Entonces el recurso, obviamente, si no tenemos recuperación del embalse, obviamente que el recurso se va a ir acabando. Con pronósticos climáticos no tan alentadores y una clara tendencia al crecimiento poblacional del país, ahora el desafío está enfocado en la eficiente gestión del poco recurso hídrico que nos queda. Nosotros como personas no podemos ir contra la naturaleza y cambiar esto, el tema de la sequía, pero sí podemos nosotros aportar cuidando el recurso. Vamos a tener que aprender a ser un país capaz de enfrentar estas situaciones con mucho más resiliencia, que hasta ahora no había sido necesario porque habíamos vivido ciclos de cierta abundancia hídrica. Entonces tiene todo el sentido poder ofrecer proyectos de reutilización. A mí me da mucha nostalgia, por decirlo de alguna manera, ver este cambio y verlo ahora con un nivel bastante bajo, bueno, da pena en realidad, pero esperanzado de que esto se pueda revertir. Ya lo veíamos, a los embalses no les podemos pedir más, ahora nos toca a nosotros. Y es que el uso racional del agua es una tarea que nos convoca a todos. Cualquier pequeño gesto es un proceso de aprendizaje colectivo en donde, más allá del ahorro, el ejemplo se convierte en una potente herramienta de educación ambiental. Miren los siguientes ejemplos que vale imitar. No hay lugar a dudas que el agua se está agotando en gran parte del territorio nacional. Y adelantándose a este escenario de escasez, surgen iniciativas ciudadanas que a través de pequeños gestos buscan adaptarse al cambio que se viene. Estábamos perdiendo mucha agua respecto a los servicios de la casa, como lavar el patio, regar el pasto. Yo lavo la ropa 5 veces a la semana, son 1000 litros semanales. Identificamos que primero en nuestra casa derrochamos mucha agua porque de repente teníamos cuentas de agua muy altas, teníamos muchos adolescentes con tremendas duchas que de repente veíamos duchas de 30 minutos por lo menos. Que se desperdicie como nada en una ducha o lavando los platos. Algo que se puede cambiar con pequeños detalles. Como pequeños gestos o pequeñas acciones pueden desencadenar un conjunto de cambios que sí te pueden llevar a algo mucho más sustancial. Vi una imagen por internet o redes sociales de un estanque para reutilizar el agua a la lavadora. Me pareció una buena idea, se pensó y se hizo. Se me ocurrió ese día, me levanté en la mañana, pesqué la camioneta, fui a comprar un estanque y lo fabriqué para poder empezar a implementar cuanto antes. Primero construí un prototipo. Era bien grande el prototipo. Construí un prototipo y empezamos a probar en la casa cómo funcionaba. Y nos dimos cuenta que era fácil, descubrimos una forma que no es impositiva, que no te corta el agua, sino que te avisa. Una vez que nosotros almacenamos el agua en el estanque, la utilizamos en 3 grandes frentes. Uno es el lavado del patio, porque tenemos un perro que ensucia bastante el patio. El otro es regar el pasto y el otro es para el WC. El dispositivo se conecta, en este caso, al Califón y es capaz de medir cuánta es el agua y uno le programa, porque es inteligente, tiene un procesador y uno le programa cuántos minutos quiere las duchas, por ejemplo, y el sistema avisa
con pulsos de agua antes de cortar y después corta el agua. Uno siempre va a buscar la mano de como ya me voy a quedar unos 30 segundos más, ya un minuto. Acá te avisa, entonces es más fácil de controlarse. Con pequeñas acciones y cambios de rutina, muchas familias ya han reducido considerablemente su consumo hídrico. Para ellos ya no es un sacrificio, y sí un nuevo estilo de vida. No nos privamos del agua, no se trata de privarse del agua, es de consumirla racionalmente, de no derrocharla. Me costó al principio, pero uno se va acostumbrando súper rápido. Si yo pasé a darme duchas de 10-12 minutos a 5 o menos. Yo creo que las contribuciones que podamos hacer nosotros como personas naturales e individuales va más de la mano con una concientización y hacernos cargo de nuestra huella en cuanto a cuánto es lo que nosotros contaminamos, cuánto es lo que nosotros perdemos o botamos de agua. Si suman el global, ¿no es cierto?, de todas las personas, comienza a ser más atractivo el ahorro. Pero en mi opinión, yo creo que lo más importante no es la cantidad que ahorras, sino la educación ambiental que estás produciendo a través de ese ejemplo. Una conciencia medioambiental que nosotros podamos tener y heredarlo a nuestros hijos, yo creo que es lo importante, y tener fe que las futuras generaciones van a hacer mejor la pega que nosotros. Siendo ideas fáciles de implementar y de muy bajo costo, los pequeños gestos por el agua que realizan estas personas son un gran aporte al seco escenario pronosticado para los próximos meses. Algunas ideas que podrían implementarse ya en casa, sobre todo en este periodo que nos piden justamente que nos quedemos en la casa. Bueno, los invitamos a sumarse a nuestra iniciativa Yo Cuido el Agua y mandarnos fotos, videos con pequeños gestos que están realizando para reducir la huella hídrica. Con esto nosotros dejamos una huella. Nuestro compromiso semanal será compartir experiencias, convocar al diálogo, siempre en búsqueda de pequeñas y grandes soluciones a los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta, a partir de una sencilla reflexión que invita a mirarnos hacia adentro y preguntar: ¿cuál es tu huella? Los espero la próxima semana. Que estén muy bien.